Hola, ¿cómo andan todos? ¿Cómo andan todas? Buen día, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estén viendo este video. Bueno, sigo acá con estas reflexiones de verano, ¿no? Producto que tenemos más tiempo. Sigo armando estos videos que por lo que me comentan hay interés, así que si van pintando algunos temas voy a seguir grabando algunas reflexiones. Quizá les pregunte por Instagram qué tema les interesa más o menos. Este tema lo consulté y había estado dentro de los más pedidos. Así que bueno, aquí estamos reflexionando sobre filosofía y enseñanza, o la enseñanza de la filosofía. Esa es un poco la idea. A ver, que es un tema interesante por múltiples cuestiones. Por un lado, porque venimos de un año donde la enseñanza en diferentes niveles, universitaria, secundaria, primaria, en mi caso solamente conozco, digamos, a título personal lo que es la enseñanza universitaria, por ser profesor universitario, pero eh, obviamente tengo referencias y estoy informado. Venimos de un año virtual, ¿no? Con todos los problemas que eso tiene. Pero yo no quiero centrarme tanto en la cuestión de la virtualidad, la presencialidad, tampoco quiero hacerlo, quiero que este sea un video totalmente anclado en la cuestión coyuntural de ese debate, presencialidad, virtualidad, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Sino específicamente de la enseñanza de la filosofía, que es mi materia, eh, sus diferentes formas de encarar, sus formas diversas, varias tradiciones en relación con la enseñanza de la filosofía. Y me parecía que el mejor punto de partida para encararlo era, yo publiqué el año pasado, en abril de 2020, justo ahí cuando comenzaba la pandemia y cuando estaba en proceso, obviamente, de adaptación la educación, por lo menos universitaria, donde yo doy clases en la Universidad de Itela, de la presencialidad a la virtualidad, al campus virtual. Yo publiqué en la revista La Curva, una revista de los estudiantes de la universidad, que gentilmente quisieron publicarme este texto que yo lo venía trabajando, un texto breve, una reflexión breve, sobre ser profesor de filosofía, ¿no? Ser profesor de filosofía en la universidad, particularmente en la Universidad de Itela, pero creo que se puede aplicar, o por lo menos es la forma en la que yo pienso la enseñanza de la filosofía universitaria, sea privada, pública, sea también en forma no académica, en lo que tiene que ver con mis cursos no académicos, no universitarios, con mis cursos virtuales, por ejemplo, en Cursa Virtual, donde ya doy clases libres, donde doy seminarios libres hace 8 años. Soy profesor universitario hace 7 años y soy profesor en términos generales, digamos, ¿no? Profesor académico, no académico, en diferentes organismos públicos, privados, fundaciones. Doy clases, vale decir, me paro o estoy sentado frente a un auditorio y hablo sobre temas que estudio hace ya más de 10 años, hace 12 años, ¿no? Y de manera específica en la universidad hace 7 años. Y cursos virtuales hoy hace 8 años, con lo cual a mí el tema de la virtualidad no es un tema que me resulte nuevo. Obviamente, este último año, producto de la pandemia, lo que tiene que ver con la educación virtual explotó exponencialmente. Lo he visto en mis propios cursos virtuales, donde la cantidad de alumnos subieron sustancialmente de toda América Latina, de España, pero yo ya venía trabajando muy bien, digamos, en los cursos virtuales. Así que esto que les voy a leerles y voy a comentar un par de cositas de este artículo que publiqué, como les decía, en la revista La Curva de la Universidad de Itela, eh, sobre ser profesor que se aplica a diferentes modalidades, ¿no? Antes de eso, hablando de cursos y de cursos virtuales, aprovecho para pasar un aviso parroquial, como se decía antes. Voy a dar dos cursos virtuales, o sea, a fin de enero, el 26 de enero, en Cursa Virtual, vamos a dar un curso sobre la filosofía de Judith Butler, que se titula Género y Deseo. Vengo estudiando la filosofía de Butler particularmente y la filosofía de género y el feminismo ya hace por lo menos 2 o 3 años, así que de a poco estoy ofreciendo cursos que tienen que ver con esa temática, porque parte de la enseñanza para mí consiste en hablar de lo que se investiga. Es decir, yo creo que el profesor básicamente lo que hace es compartir investigaciones, ¿no? Por lo menos esa es mi tradición. Uno habla de lo que está estudiando, ¿no? No de lo que sabe. Uno investiga y comparte su investigación con el auditorio, ¿no? El auditorio puede ser muy diverso, ¿no? Pueden ser estudiantes más jóvenes, pueden ser estudiantes de grado, de posgrado, pueden ser estudiantes libres de diferentes carreras. En mi caso son todo ese tipo de estudiantes, pero uno habla de lo que está investigando. Y en mi caso
estoy investigando ya hace bastantes años, por lo menos hace un par de años, el tema del feminismo y por eso el 26 de enero voy a compartir, para quienes se sumen, un curso virtual de 8 clases que lo pueden ver online en curso virtual sobre Judith Butler, así que las invito y los invito a que vean la información y si les interesa se inscriban, ahí está todos los datos. Y ya les anticipo también que a fin de febrero, el 23 de febrero, voy a hacer un curso virtual que va a ser una lectura detallada, es la primera vez que lo hago, de 1000 mesetas, del libro 1000 mesetas, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, publicado en 1980. Vengo haciendo ya hace un par de años una lectura detallada del Antiedipo y quería hacer, años pasados hice como adendas o como codas o como agregados de 3, 4 clases de 1000 mesetas porque muchos alumnos querían seguir y querían ver la extensión, ver temas que trabajan Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, que es una continuidad teórica, teórico-política en cierto sentido, una continuidad y una ruptura con ciertos temas del Antiedipo, y yo agregaba, pero bueno, como eso se hacía como era bastante habitual, lo que decidí finalmente es hacer un curso integralmente sobre la lectura de 1000 mesetas, así que van a ser 8 clases donde vamos a leer todas las mesetas, todos los capítulos de ese texto fascinante, un texto complejo al cual vamos a dedicarle 8 clases en detalle. Eso será el 23 de febrero un curso virtual también, así que pronto va a estar toda la información. Y en curso virtual voy a ofrecer un curso virtual por mes, así que estén atentos sobre estos temas, generalmente sobre Foucault, sobre Deleuze, sobre diferentes autoras feministas, probablemente también algún curso de filosofía antigua, de estoicos o epicúreos, que tengo ganas de volver un poco a repensar esos temas. Bueno, estén atentos porque vamos a trabajar esas cuestiones. Dejado este aviso parroquial, vuelvo a ser profesor de filosofía. Entonces, quiero leerles este breve texto e ir comentando un poco, que yo lo publiqué en la revista La Curva de mis estudiantes queridos, que me lo publicaron gentilmente a este profesor invitado en abril de 2020. Y dice así, dice, en enero de 1970, Olivier Guichard, ministro de Educación de Francia, bajo la administración de Georges Pompidou, le comunicó al presidente de la Universidad de Vincennes, en ese momento era el centro experimental universitario de Vincennes, ¿no? Un centro experimental, hoy la Universidad París 8, Saint-Denis, que fue una suerte de concesión, de alguna manera, a los reclamos de mayo del 68. Fue un centro experimental que básicamente lo que se buscaba era ofrecer una enseñanza de ciencias sociales en general, particularmente yo conozco el área más de ciencias sociales, de humanidades, filosofía, psicoanálisis, etcétera, antiautoritario, ¿no? Una organización mucho más anárquica y la mayoría de los profesores eran profesores que venían obviamente de tradiciones de izquierda, ¿no? Trotskistas, maoístas, tradiciones más libertarias, anarcos. Y Michel Foucault fue llamado para ser digamos, como el director del departamento de filosofía de aquel centro experimental, hoy la Universidad de Vincennes. Bueno, ¿qué pasó? En enero de 1970, Olivier Guichard le comunicó al presidente de la universidad su voluntad de no aprobar el título de licenciado en filosofía que otorgaba el departamento de la mencionada institución y por lo tanto impedir a sus egresados la enseñanza en liceos. Esto en Francia es así, digamos, uno estudia y la forma como inserción, digamos, desde el punto de vista laboral directa es en los liceos. Uno es profesor de liceos, ¿no? Ser profesor de filosofía en Francia, y yo diría que tiene mucho que ver con una, con una vocación pública. Ahora voy a leerles esta cita de Foucault y van a entender por qué digo esto, ¿no? Entonces, de impedir digamos, la enseñanza en liceos por considerar el contenido de los cursos impartidos demasiado particular y especializado. Era un eufemismo, digamos, porque es cierto que los cursos de la Universidad de Vincennes eran cursos que tenían que ver, por supuesto, muchos con temáticas políticas, militantes, ¿no? Insisto, era una universidad que venía del 68, se fundó en el 69 y comenzó a funcionar en el 70, o sea, se venía de ahí, fue una concesión de Pompidou a los estudiantes y a los reclamos del 68. Foucault era director del Departamento de Filosofía brevemente entre el 69 y el 70. Se dice que él no estaba muy cómodo ahí, ¿no? Si bien cuando fue director convocó un montón de intelectuales importantes, como por ejemplo el propio Deleuze, que sí fue profesor largamente en la Universidad de Vincennes,
si mal no recuerdo, hasta su retiro en el año 87. Creo que se retiró en el año 87, por ahí, ¿no? Eh, y Foucault le respondió al funcionario una entrevista que dio a Le Nouvel Observateur, donde decía esto, y les quiero leer lo que dice Foucault. Esto está en Dichos y Escritos. No sé si está traducido, por lo menos está en el texto en francés. Dice Foucault, esto le respondió él como director del departamento a Olivier Guichard, eh, tratando de fundamentar, tratando de defender, digamos, la posición de por qué los cursos eran quizá sobre temas tan anómalos o tan extraños o tan particulares y tan políticos, ¿no?, en relación con la Sorbona o con otro tipo de instituciones tradicionales, ¿no? Decía Foucault, la integración de la filosofía en la universidad no se hizo de la misma manera en Francia que en Alemania. En Alemania la filosofía ha estado ligada desde la época de Fichte y Hegel a la constitución del Estado. De ahí ese sentido de destino profundo, de ahí la seriedad de los funcionarios de la historia, de ahí ese rol de interlocutor e inventor del Estado que han jugado de Hegel a Nietzsche. En Francia el profesor de filosofía ha estado atado a la instrucción pública, a la conciencia social de una forma cuidadosamente mesurada de libertad de pensamiento. De ahí ese estilo de director o de objetor de conciencia, de ahí el rol que aman jugar de defensores de las libertades individuales. De ahí su gusto por el periodismo, su cuidado por hacer conocer su opinión y la manía de responder entrevistas. Fin de la cita. A mí me encanta esto que responde Foucault porque, primero, está marcando que ser profesor de filosofía, la formación del profesor de filosofía, el quehacer, eh, y cómo el profesor de filosofía ejerce su disciplina, ejerce su rol, ejerce su ocupación, su oficio, es distinto en Alemania y en Francia, digamos, ¿no? Y yo le sumaría un tercer modo, que es el modo angloamericano, ¿no?, que ahora voy a comentar. ¿Cuál es la característica del profesor de filosofía en Alemania? Bueno, tiene que ver más bien con ese rol, como dice acá Foucault, de funcionario de la historia. Hay un vínculo con el Estado, con la construcción del Estado. Y es cierto esto que plantea Foucault, de Fichte, incluso a Nietzsche, aunque uno diría, resulta extraño porque Nietzsche siempre criticó el Estado, pero de alguna manera tiene que ver con la construcción de cierto espíritu, ¿no?, de ciertas características de un espíritu encarnado en un Estado. Hay un vínculo más estatista en la filosofía alemana, digamos. Hay una metafísica particular, digamos, en esa construcción estatal, ¿no?, en ese vínculo entre universidad y Estado, que está muy ligado, digamos, ¿no? O sea, vale decir, el profesor de filosofía en Alemania tiene más que ver con esa vocación de hasta de funcionario estatal. En Francia es particular, porque en Francia, si bien obviamente que lo que tiene que ver con la instrucción pública es central, sin embargo, el profesor de filosofía tiene un rol distinto, incluso antagónico con la visión que tienen los alemanes. Tienen que ver, y vean las características que plantea Foucault, atado a la instrucción pública, pero lo público no es lo estatal necesariamente. Digo, lo público tiene que ver con la conciencia social, la libertad de pensamiento, ese estilo de director o de objetor de conciencia, de defensor de las libertades individuales, o sea, defensor de las libertades civiles y políticas, ¿no? Y la intervención en el periodismo, de hacer conocer su opinión, de dar entrevistas. Esta forma de hacer filosofía es muy propia de la filosofía francesa. Y yo diría que viene desde Voltaire. O sea, uno puede ver en Voltaire, uno puede ver estas características que plantea Foucault en Voltaire o en Sartre también. Y por supuesto en el propio Foucault o en Deleuze, digamos, ¿no? Es decir, esta idea de que el filósofo es alguien que se coloca como defensor de las libertades individuales, como defensor de las libertades públicas, como defensor de la libertad del pensamiento, como objetor de conciencia, como aquel que dice no. Entonces, en verdad es crítico de cierta estatalidad. Si bien está formado por la instrucción pública, está formado por lo público, pero es crítico del Estado, digamos, ¿no? Tiene que mantener o intenta mantener su libertad personal, digamos, ¿no? Esto lo vemos en Sartre también, en Sartre es muy evidente. Entonces, ahí hay un hilo conductor muy claro, ¿no? Y también esta particularidad de intervención pública en el periodismo o en los medios, que quizá en Alemania no es tan habitual, salvo alguno que otro, digamos, pero en Francia, ¿por qué los filósofos van tanto a los medios? O antes, digamos, publicaban en diarios y revistas, o luego pasaron a ir a la televisión muchos, digamos. Los nuevos filósofos quizás fueron los primeros que intervinieron en platós de televisión, como Bernard Lévy, como Glucksmann,
Michel Onfray últimamente, bueno, pero eso también forma parte de una tradición de intervención pública en los medios públicos, en los medios masivos como la televisión, hoy las redes sociales, digamos. Esa es una marca muy francesa, entonces, que tiene que ver con esta característica. Entonces Foucault le estaba respondiendo a Guillard diciéndole que no, que en verdad los cursos que se daban en la Universidad de Vincennes no eran particulares, formaban parte de, en rigor, la tradición francesa de hacer filosofía, que tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con repensar lo político, con pensar lo político, con la cuestión política. La filosofía francesa tiene un toque o un sesgo o una marca política. Y también yo agregaría que tiene una marca que tiene mucho que ver o que está o que atraviesa, por así decir, el problema del cuerpo, ¿no? El cuerpo y los problemas subsidiarios, por ejemplo, el deseo, el placer, eso lo vemos en todos los pensadores franceses, sobre todo el siglo XX, digamos, ¿no? No solo de la segunda mitad, incluso de la primera mitad, digamos, ¿no? Uno lo puede ver hasta incluso en Kojev, en Sartre, ¿no? Entonces, ese es un sesgo, o sea, ¿por qué esto es algo que muchas veces lo he conversado, que me lo preguntan alumnos, etcétera, ¿por qué la filosofía francesa es tan particular respecto de la alemana, que parece ser más seria, o más metafísico, más estatista, y a diferencia de la angloamericana, que los filósofos angloamericanos, ingleses, norteamericanos, son muy técnicos, es una filosofía analítica, es una filosofía técnica analítica, más ligada, yo diría, o que dialoga más con las ciencias duras, que dialoga más con la lógica, con la matemática, este, que tiene más que ver con la epistemología, con la construcción epistemológica, incluso más como de cuño positivista. Bueno, son tradiciones, digamos, ¿no? Son tradiciones, no hay una filosofía mejor que otra. Uno puede tener predilección, uno puede tener interés, uno puede tener afinidad. Bueno, uno tiene afinidad por la filosofía técnica, analítica, angloamericana, ¿m? Donde tampoco hay mucha intervención pública. Hay casos excepcionales, no sé, como Bertrand Russell, por ejemplo, pero realmente no es algo habitual como en Francia. ¿Por qué Francia tiene esta característica? Bueno, porque es una característica volteriana, es una característica que viene desde hace siglos, digamos, ¿no? De la libertad de conciencia, de la defensa de las libertades individuales, del problema del cuerpo, ¿no? Y por su parte la filosofía alemana, esta cuestión más metafísica, estatista, idealista, espiritualista, son tradiciones culturales. No hay una mejor que otra. ¿M? Entonces Foucault le estaba respondiendo que, bueno, no, en verdad los profesores de filosofía en Francia tienen ese sesgo que uno podría llamar volteriano o sartreano, digamos, ¿no? O Foucaultiano, como después, vendría el mismo como ejemplo, ¿no? Entonces, eran diferentes, sigo leyendo el texto, como es evidente, Foucault diferenciaba dos modos disímiles de hacer y enseñar, el alemán y el francés, al cual podríamos sumar el angloamericano, que es analítico y técnico. Vale decir, la filosofía, enseñar filosofía, no es algo homogéneo, ni un conjunto estable de variantes que comparten todas las tradiciones. La filosofía sí yo creo que es, desde Sócrates, un examen de nuestras vidas, ¿no? Y una ontología de la actualidad. O sea, es un examen, una interpelación personal y al otro, pero primero personal, a uno mismo, y una ontología de la actualidad, digamos, ¿no? Una analítica de lo contemporáneo. Uno siempre se piensa en relación con el tiempo que está viviendo. Esto le pasaba a Platón ya, ¿no? O sea, Platón pensaba el problema de los universales y de la polis, porque la polis estaba en crisis en algún sentido. Entonces, esto ya viene desde tiempos griegos, ¿no? Por tanto, es una interrogación que parte siempre de lo contingente, del presente, y por ello no hay un modo único de enseñar y de hacer filosofía, no hay una sola forma. Esto es lo que Foucault le quería hacer notar al funcionario estatal y que por el contrario la Universidad de Vincennes continuaba el linaje de la filosofía francesa pensando en los problemas políticos de su presente, que venían de mayo del 68, ¿no? Ese es el punto, o sea, estaba sintonizada con los problemas del presente. Eh, si bien pasaron 50 años de esta entrevista, ¿no? 1970, más de 50 años, el hacer y enseñar filosofía en el siglo XXI se articula, según mi criterio, esta es mi posición, con los mismos ejes que sostiene Foucault. En aquel momento en Vincennes se hacía filosofía en sintonía con su tiempo, de una manera disruptiva, innovadora, que erosionaba ciertos convencionalismos obsoletos y figuras de autoridad con novedosas formas pedagógicas y con contenidos extraños, en aquel momento extraños, para la tradición filosófica, como por ejemplo el cine. Deleuze daba clases sobre cine, ¿no?
Eso era extraño, o sea, que un filósofo, que un profesor de filosofía tome como objeto de análisis en sus cursos el cine, era una materia absolutamente anómala, ¿no? Hoy ya no. Hoy el cine y la filosofía, claramente hay un corpus enorme en relación con eso. O la sexualidad, el problema de la sexualidad también era un corpus extraño para la filosofía, ¿no? Era un problema más que nada vinculado por ahí con la medicina o con la psicología o a lo sumo con el psicoanálisis en el problema del deseo, pero la filosofía no pensaba tanto en la sexualidad, por lo menos como la pensaba Foucault. Entonces, estos temas eran novedosos para la Universidad de Vincennes. Me parece que si uno continúa con esta progresión, la filosofía, en tanto y en cuanto sintoniza con la contingencia, con el presente, con lo contemporáneo, tiene que dar cuenta de las temáticas del presente. Eso es lo que, desde mi punto de vista, creo que hay que hacer. Nuestro presente en materia de enseñanza filosófica requiere de una búsqueda alineada con los tiempos que vivimos, de marcar con precisión tradiciones de pensamiento, procedencias de filósofos, siempre será una condición necesaria. Es decir, por supuesto que esto no es lo mismo dar clase frente a un curso que recién comienza, que no tiene una formación respecto de la tradición, que un curso de posgrado donde ya se sabe dónde está parado cada pensador, pero siempre es importante demarcar procedencias, de igual modo que cierta rigurosidad lógica y conceptual. Me parece importante, la filosofía trabaja con conceptos, con nociones, y es importante por lo menos ponernos de acuerdo respecto de cuando decimos, cuando uno habla de cierta noción, a qué nos referimos, o sea, cierta rigurosidad analítica es importante. Sin embargo, al mismo tiempo, la filosofía exige establecer un diálogo con la complejidad de la actualidad que vivimos, ¿no? Por ello, según mi óptica, el trabajo filosófico implica abordar cuestiones del debate contemporáneo que atraviesan los intereses de la contemporaneidad y sobre todo de nuestros alumnos, de mis alumnos particularmente. ¿Cuáles son los temas que yo veo en mis alumnos universitarios, no de los cursos por fuera de la universidad, porque hay una diversidad, digamos, hay gente más grande, hay gente ya formada, con posgrado, pero si pienso en mis alumnos universitarios que son de primer año, que tienen 18, 19, 20 años, yo veo ciertos temas que les interesan y que los interpelan que tienen que ver con el debate contemporáneo. Un tema indudablemente es el género y la diversidad sexual. Ese tema es un tema presente, realmente, no es un tema que los atraviesa. Tengan la posición que tengan, sean militantes de una causa, no sean militantes, sean críticos de la militancia, no me importa eso. Lo que sí veo es que el género y la diversidad sexual es un tema que les importa. El feminismo o los feminismos, ¿no? También. Los liberalismos también, por lo menos en mi universidad, donde doy clases, veo que el problema del liberalismo es un tema que ha resurgido en los últimos tiempos. Las diferentes escuelas liberales, ¿no? Desde posiciones socioliberales o que son más liberales progresistas a posiciones anarcocapitalistas. Bueno, veo un debate ahí que es muy efervescente, por lo menos yo tengo muchos alumnos de economía también, y es un tema que los interpela. Los dispositivos tecnológicos, todo lo que tiene que ver con las plataformas, el capitalismo de las plataformas, las redes sociales, la vigilancia a partir de las plataformas, la cuestión de la privacidad, de lo público y lo privado, del Estado vinculado con las plataformas, todo ese tema, el tema de la vigilancia digital, desde los estados, sea China o Estados Unidos, es un tema que también les interesa mucho. Y por último, el tema del medio ambiente, también es un tema que importa, lo veo cada vez más presente. Estos son algunos temas que yo detecto, por lo menos en mis alumnos jóvenes, ¿no? Tomar riesgos pedagógicos, otorgar libertad a los estudiantes e incorporarlos como actores protagónicos es indispensable para comprender valores, inquietudes, sintonizar una tradición de siglos en el tiempo presente. La dinámica tecnológica y los cambios en las relaciones personales y sociales también son parte de la tarea filosófica que enfrentamos en el siglo XXI en relación a nuestros alumnos. Gilles Deleuze declaró en una entrevista para Magazine Littéraire en 1988 lo siguiente, que se los voy a leer, pero se los voy a leer del libro directamente porque yo acá lo cité más brevemente y quiero leerles esto que dice Deleuze, que también, como les decía, dio clases en la Universidad de Vincennes. Él sí dio clases largamente, Foucault estuvo solo 2 años, nada más, y luego se fue al Collège de France, una institución, diría hasta antitética, opuesta, o sea, una institución de siglos absolutamente prestigiosa, digamos, ¿no? Pero vean lo que decía Deleuze.
Esto está en este libro fascinante que yo siempre recomiendo. Muchos alumnos o alumnos de cursa virtual o de la Universidad de Itela o de cuando doy seminarios en otros lugares o en redes sociales me preguntan qué puedo leer de Gilles Deleuze. Que no sea complejo, porque a veces el lenguaje deleuziano es complejo. Lean Conversaciones, lean Pour Parler. Es un libro hermoso, es una gran introducción al pensamiento de Deleuze. Y de acá extraigo esta entrevista a Magazine Littéraire en 1988, cuando Deleuze dejaba de dar clases en Vincennes. Dice, las clases han ocupado toda una parte de mi vida, me he empleado en ellas con pasión. No es lo mismo que una conferencia, ya que se trata de un periodo muy dilatado y un público relativamente constante a lo largo de varios años. Es como un laboratorio de investigación, subrayo esto, una clase es como un laboratorio de investigación. Se organizan cursos acerca de aquello que uno investiga, no acerca de lo que uno sabe. Esto es central, o sea, esto lo hago propio, esto que dice Deleuze lo hago propio. Uno a veces cree, algunos alumnos tal vez creen, digamos, que el profesor sabe. Y el profesor en verdad, o por lo menos uno, hablo por mí en este caso, está compartiendo temas que uno investiga. Entonces está sometiendo a una evaluación en conjunto o a un análisis en conjunto. Cuestiones que uno está estudiando, quizá que uno estudió o que viene estudiando hace 10 años, por tanto uno tiene ya cierto conocimiento de ese tema, pero si la clase es buena, y a mí me ha pasado muchas veces, si la clase es buena, y acá esto es independiente, quizá en el nivel universitario es diferente de otros niveles, si la clase es buena, sea presencial o sea virtual, es lo mismo en mi caso, uno se va pensando como profesor el mismo tema que viene investigando de un modo distinto. Uno aprende, pero no es un cliché, es real. Uno aprende realmente al poner en común el tema que uno investiga. Como dice Deleuze, ¿no? Uno organiza cursos acerca de aquello que uno investiga, no acerca de lo que uno sabe. Hay que prepararse durante mucho tiempo para llegar a tener unos minutos de inspiración. Me vino bien dejarlo cuando comprendí que necesitaba prepararme mucho más para conseguir una inspiración más dolorosa. Y el porvenir es sombrío, ya que cada vez es más difícil hacer investigación en las universidades francesas. Y acá viene otra parte que me gusta. Las clases son como una Sprechgesang, en alemán, Sprechgesang, más parecidas a la música que al teatro. Nada se opone en principio a que un curso sea como un concierto de rock. Hay que reconocer que Vincennes, y esto siguió siendo así cuando se nos trasladó violentamente a Saint-Denis, reunía unas condiciones excepcionales. En filosofía rechazamos el principio de los conocimientos progresivos. El mismo curso se dirigía a estudiantes de primero y de último año, a estudiantes y a no estudiantes, ¿no? A no filósofos y filósofos, a jóvenes y mayores, de múltiples nacionalidades. Siempre asistían pintores o músicos, cineastas o arquitectos jóvenes que mostraban un pensamiento muy exigente. Las sesiones eran larguísimas, pero nadie las escuchaba enteras. Cada uno tomaba lo que necesitaba o deseaba, lo que le servía para algo, aunque estuviese muy alejado de su disciplina. Atravesamos un periodo de intervenciones directas, casi esquizofrénicas, hasta que llegó la era de los cassettes y de los custodios de los cassettes, pero incluso entonces tenían lugar intervenciones entre una semana y la siguiente mediante notas o a veces anónimas. Es muy interesante esto, ¿no? La idea de que una clase, nada se opone a que una clase sea como un concierto de rock, ¿no? Y a mí me parece que esto lo dice Deleuze y a mí me hace pensar, y coincido parcialmente, porque creo que también las clases tienen, sobre todo las clases presenciales, las clases virtuales uno está limitado obviamente por esto, ¿no? Está limitado por la cámara, por tanto el elemento performático, a eso se refiere Deleuze, yo creo, al concierto de rock, pero también a lo teatral, digamos. La clase presencial tiene un elemento teatral, tiene un elemento performático, un elemento musical, un elemento de evento, de un acontecimiento que sucede ahí, para los que están ahí. Por eso, lo que yo más extrañé probablemente del año pasado, de mis clases virtuales, al dar solamente clases virtuales y no presenciales, es el elemento del acontecimiento. Eso no se puede traducir por medio de lo virtual, ¿no? En el aula hay un elemento performático. El profesor tiene que ser un poco como un performer. Uno es un performer, uno lo fue aprendiendo con el tiempo, digamos, ¿no? Lo performático tiene que ver con eso, cómo uno se para, cómo uno se mueve, cómo uno pone la voz, si uno anota algo, no anota nada,
qué tipo de material muestra, qué tipo de interpelación realiza el auditorio. Sí, eso es un concierto de rock. Debe ser, yo nunca di un concierto de rock, pero debe ser muy parecido salir a escena a tocar una canción y tratar de interpelar al auditorio. Bueno, un profesor sale a escena, ¿m?, cuando le habla a sus alumnos y cuando trata de compartir la investigación con un grupo de alumnos, ¿no? Obviamente que en la universidad también hay pautas que tienen que ver con la aprobación de la materia y que son necesarias, obviamente, que son normativas institucionales. Ahora, lo más interesante, yo creo, es, por lo menos es lo que yo de a poco estoy logrando y quiero lograr todavía más, es construir espacios de libertad al interior de instituciones, ¿no? Una vez cuando era más joven, por ahí tenía esa idea de que, no, en verdad, dar clase en la academia era un corset. Y eso uno con el paso del tiempo se da cuenta que es una posición ingenua, naif y falsa, digamos, ¿no? Los espacios de libertad se conquistan y se ganan fuera y dentro de la academia. Hay formas de dar clase muy buenas o muy malas dentro y fuera de la, dentro y fuera de la academia. Hay formas estimulantes y que transforman a los alumnos y a los profesores dentro y fuera de la academia. O sea, esto no es lineal, ¿no? Lo que sí, obviamente, uno tiene que encontrar una institución pública o privada que le dé la libertad para experimentar, obviamente cumpliendo la normativa que uno tiene que cumplir, tomar examen, esas cosas se deben hacer, digamos, y me parecen bien, además, porque es una forma de, porque es una forma también de, es una forma como de medir, es una forma de, tanto para el profesor como para el alumno, sobre todo, ¿no? Porque para el alumno luego se irá pasando de materia en materia, construyendo su carrera y se va a dar cuenta que eso es importante que uno tenga noción más o menos de dónde está parado, ¿no? Y de la responsabilidad, hasta qué punto uno es responsable, no responsable con el estudio, con el material. Eso es importante, que los alumnos quizá de los primeros años no se dan cuenta, pero se dan cuenta cuando se reciben, ¿no? El compromiso o no compromiso con una materia, ¿no? Entonces creo que es cierto esto que dice Deleuze de que la clase es como un concierto de rock para el profesor en el sentido de que es un evento y que es un evento siempre distinto. Eso también, cuando uno escucha hablar actores que dicen que cada salida es distinta, ¿no? O sea, cada obra, cada puesta, cada show es distinto, y es cierto, ¿no? Cada clase es distinta, aunque uno prepare el contenido, aunque uno prepare el mismo contenido, aunque uno piense exactamente lo que va a decir, la recepción va a ser siempre distinta, el ánimo va a ser siempre distinto, el afecto, la afectividad, la conexión que hay con los alumnos va a ser distinta, y eso va a modificar la clase. Entonces, creo que hay dos cosas que me gustan que dice Deleuze de esto. Por un lado, que uno no habla de lo que sabe, sino habla de lo que uno investiga. Y lo que uno investiga puede modificar su percepción en función de con quién lo comparte, ¿no? Y las devoluciones que uno tiene y lo que surge de ese laboratorio de experimentación. Y por otra parte, esta idea de la performatividad, ¿no? De lo performático de la clase. A mí me gusta, digamos, ¿no? Es algo que fui aprendiendo con el tiempo. ¿Mm? Yo era muy tímido y con el tiempo fui logrando disfrutar, y ya disfruto plenamente, hasta el elemento performático, ¿m?, de salir a escena como un actor o como un músico de rock, digamos, y en lugar de tocar una canción o decir el parlamento de un personaje, hablar de filosofía, ¿m?, hablar de filosofía. Y a veces sale una buena clase, a veces una clase más o menos, pero eso se hace en conjunto, digamos, ¿no? Y les leo por último lo que decía este artículo: enseñar filosofía en 2020, yo había puesto, pero en 2021 es lo mismo, requiere a título personal la necesidad de transmitir los temas, conceptos y problemas de nuestra disciplina con creatividad pedagógica. En este sentido, espero generar en mis alumnos la conciencia de tres elementos. Si yo logro generar tres elementos en mis alumnos de universitarios, fuera de la universidad, académicos, no académicos, si yo logro, por lo menos si yo veo que esto está transmitido, me doy por satisfecho. El deseo de pensar sin tutelas, la idea de pensar con libertad, sin tutelas es sin la tutela de una ideología, sin la tutela familiar, sin la tutela eclesiástica, sin la tutela de lo que sea, digamos, de cualquier tipo de tutela, digamos,
pensar por uno mismo, que uno se haga cargo de su pensamiento, ¿no? Que uno se haga cargo de su pensamiento, en ese sentido lo digo. A veces es cierto que uno cuando dice la expresión hablar en nombre propio puede resultar engañosa, porque uno siempre habla también en función de lo que ha leído, pero en nombre propio en el sentido de hacerse cargo de los conceptos, los afectos, como diría Deleuze, que uno siente y lo que piensa, digamos, ¿no? A eso le llamo pensar sin tutelas. Esto es un trabajo que lleva tiempo, porque uno siempre tiene miedos, uno está negociando con las tutelas que tuvo, uno tiene miedo respecto de la pertenencia, de las tradiciones, pero hacia eso me interesa ir, ¿no? Y probablemente también por mi formación que viene de la filosofía francesa, de la forma de hacer filosofía francesa, como leíamos antes, con ese estilo de defensor de libertades individuales o director de esa visión como de objetor de conciencia, esa visión más libertaria de hacer filosofía, está en mí. El segundo elemento es el sentido crítico para forjar una posición personal. Esto también, digamos, ¿no? O sea, tratar de salir de la posición automática que nos hace aceptar o negar algo en función de cierto grado de pertenencia o cierto tipo de afinidad. Hay que aprender a pensar contra uno mismo, ¿no? Eso es importante. O sea, pensar contra uno mismo implica hacer el esfuerzo también de desligarse, de ponerse en el lugar de otro, ¿no? Y las posiciones personales se terminan forjando producto, yo creo, de esos ejercicios, de esos juegos mentales también, ¿no? Eso es interesante. Y con el tiempo se va ganando cierta sutileza. Y por último, una disposición experimental hacia lo nuevo. Es decir, estar abierto experimentalmente hacia lo nuevo desde el punto de vista temático, temas nuevos, lo nuevo desde el punto de vista de lo metodológico, ¿no? De la cuestión pedagógica también, digamos, eso se vio el año pasado con la necesidad de volcar todas las clases virtualmente, de incorporar más procedimientos tecnológicos, redes sociales, etcétera, etcétera. Bueno, también, o sea, esa disposición hacia lo nuevo, que en general suele producir algo de miedo, algo de temor, ¿no? Y uno tiende a retraerse a veces frente a lo nuevo. Bueno, me parece que está bueno abrirlo, ¿no? Pues si modestamente uno como profesor de filosofía logra transmitir estos valores, yo me siento contento, ¿no? Con el paso del tiempo uno termina solidificándose desde el punto de vista de la identidad profesional. A veces he hablado en estos videos sobre las identidades, la identidad eh, política, la identidad sexual, la identidad profesional. Tengo la impresión de que la identidad profesional es quizá una identidad importante, sobre todo este siglo, ¿no? El siglo este siglo tan productivo, digamos, este siglo y el anterior, ¿no? El 20 y el 21, y que nos definen. Yo con el paso del tiempo estoy asumiéndome y soy esto porque ya lo hago hace una década y lo voy a hacer seguramente hasta que me muera, un profesor de filosofía, ¿no? O sea, me parece que es muy lindo, ¿no? Es muy lindo y es muy disfrutable ser profesor de filosofía, es lo que yo amo, ¿no? También amo escribir. Las dos cosas que a mí más me gustan en la vida son dar clases de filosofía, hablar de filosofía y escribir sobre temas filosóficos en general, digamos, ¿no? Pero me parece que la identidad profesional como profesor de filosofía es lo que me ha constituido y es donde yo me siento como pez en el agua, básicamente, ¿no? Eh, Así que esta es la humilde reflexión que quería hacer hoy, que quería compartir con ustedes, ¿no? Si quieren leer el texto, búsquenlo, la revista La Curva, ¿m? Ahí lo pueden leer. Si no, se los linkeo abajo del video, se los pongo y para que lo puedan leer en detalle. Bueno, vamos a ver si seguimos haciendo otros videos sobre diferentes temas. Quizá les pregunto por Instagram sobre qué temas, les pongo tres opciones, qué les interesaría que exponga. Durante el verano, que uno está un poco más tranquilo, uno tiene menos ocupación precisamente de docencia, sobre todo en mi caso de docencia universitaria. Y los invito como cierre nuevamente a el curso virtual del 26 de enero sobre Judith Butler. Mis cursos van a ver que son accesibles para todo el mundo, no hace falta tener conocimientos previos, ¿no?
Y luego, el 23 de febrero, la lectura de 1000 mesetas de Deleuze y Guattari. Les mando un abrazo y sean felices.